Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, ingeniero. Sí se le escucha. Perfecto. Bueno, empecemos entonces nuestra clase de hoy, una clase de ejercicios. No son muchos los ejercicios que he preparado, pero son bonitos y ilustrativos, además un poco diferentes a lo que hemos estado haciendo. Así que voy a compartirles el documento, que creo que es este. Sí, exactamente. ¿Lo están viendo, jóvenes? Sí, ingeniero. Perfecto. Vamos a empezar con uno sencillito, no muy complicado, para simplemente calentar motores. Fíjense que me dan una forma implícita. Ya tenemos que saber reconocer lo que son las formas implícitas y las formas explícitas, ¿no? Porque se trabaja de manera diferente. En esta forma implícita me están pidiendo que calcule una segunda derivada además cruzada. La segunda derivada de z respecto de x respecto de y es lo único que me dice. Entonces yo debemos entender de que z es una función, es una variable intermedia, es una función que depende de x y de y, pero z está vinculada con x, con y y con z a través de esta única función grande que tengo ahí y que le vamos a llamar la función vinculante. Eso quiere decir, si nos hacemos un dibujito, que voy a tener una función vinculante grande acá, a esa función vinculante le vamos a llamar f. Esa es nuestra función vinculante, esto, la que va desde acá hasta acá. Es una forma implícita y esta función vinculante depende de z, depende de x y depende de y. Entonces acá pondremos x y acá pondremos y. Bueno, esa es la forma como yo hago mis mappings conceptuales. Ustedes he visto que hacen de manera diferente, pero es lo mismo, ¿no? Esta función vinculante f que está por acá se puede derivar respecto de cualquiera de las variables. Puedo derivarlas respecto de x de manera directa, la puedo derivar de manera directa respecto de y la puedo derivar de manera directa respecto de z. La función vinculante f, que es todo esto, está mirando a las tres variables, está mirando a x, fíjense aquí está x, está mirando a y, está mirando a z y en distintas posiciones de la ecuación. Pero a su vez, internamente, la variable z no se queda solita, sino que también puede interactuar con x y con y. Más o menos así sería un mapito conceptual que nos ayudaría a resolver el problema, ¿no? Entonces, si yo quiero derivar, por ejemplo, como me están pidiendo esta derivada, entonces quiere decir que yo quiero derivar z respecto de x y luego respecto de y. Ese es el orden normalmente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es derivar la función respecto de x. Entonces, para llegar a x, fíjense, para que nosotros podamos llegar desde la función vinculante que aglutina a todos hasta x, yo puedo derivar la función respecto de x directamente y puedo derivar la función respecto de x a través de y. Eso es lo que se puede ver. Entonces, eso es exactamente lo que voy a hacer. Entonces, voy a decir, voy a derivar la función f, toda esta función que tengo acá, respecto de x. F se puede derivar respecto de x de manera directa. Aquí está, 2x. Pero también puede derivarse a través de z. A través de z. Y z está por acá. Acá también tengo z y también tiene x. Entonces, el siguiente término que voy a derivar será, fíjense, estoy derivando primero la función z. Estoy yendo desde acá hasta acá, derivando la función f respecto de z, que eso es 2z, y desde z llegamos hasta x haciendo por la derivada de z respecto de x. ¿De acuerdo? Que es el término justo que queremos hallar. Menos. Fíjense que acá tengo que hacer un producto, porque tengo 4x por z. Todos dependen de x en este término. Como producto, fíjense, el 4 lo estoy factorizando y vamos a tener la derivada del primero, que sería esto, z simplemente, por el segundo sin derivar, que es z, más el primero sin derivar, que es x, por la derivada del segundo, que es la derivada de z respecto de x igual a 0. Ya está.
ya tengo el término que estoy buscando, que estamos buscando. Por lo tanto, lo único que nos resta es agrupar la derivada de z respecto de x, despejar tal vez los términos que no tienen la derivada de z respecto de x y luego despejar la función que estamos necesitando. Esta es una función, ¿no? Si bien es una derivada, sigue siendo una función. Fíjense, lo puedo hacer así. En las prácticas que he estado viendo que han estado defendiendo, hacen este procedimiento, pero también pueden hacer el procedimiento más sencillo, porque es una forma alternativa de hacer este cálculo, ¿no? También podría acordarme, como es una forma implícita, yo he aprendido a hallar derivaciones con formas implícitas utilizando el diferencial total, que también es otro procedimiento que hemos aprendido. Yo podría decir, por ejemplo, utilizando el diferencial total, la derivada de z respecto de x, ya no necesito ni siquiera demostrarlo, porque esto lo hemos hecho en clases, y yo sé que eso va a ser igual, no me tengo que olvidar de un signo negativo que tiene que haber. La variable intermedia es z, porque no se olviden de que, lo vamos a poner así, tal vez se ve mejor así, lo vamos a poner así. Estoy queriendo hallar la derivada de z respecto de x. Respecto de x. Entonces, si se acuerdan del procedimiento que hemos aprendido, porque siempre se hace lo mismo, z es variable intermedia porque va arriba, entonces acá tendré que poner la derivada de la función f vinculante respecto de z, sin olvidarme del signo menos, ¿no? Y esta es variable final, x, por lo tanto acá pondré la derivada de f respecto de x. Bueno, respecto de x, estoy escribiendo nuevamente z respecto de x. Y listo, también puedo hacer eso, mucho más sencillito todavía, ¿no? F respecto de x, tengo que agarrar esta función, todo este que tengo acá, y ver solamente x, y derivando solamente x, a ver, vamos a ver qué tenemos ahí. Respecto de x, aquí tengo un x, por lo tanto es ese signo menos, no hay que olvidarse, 2x, ¿qué más? Donde tengo x, aquí también tengo x, eso es menos 4z, menos 4z. Después, ¿qué más tenemos? Nada más, abajo en el denominador voy a tener la derivada de todo esto respecto de z, eso es 2z, 2z, y hay alguien más que tiene z, este también tiene z, menos 4x, menos 4x. Fíjense, son dos procedimientos que me arrojan el mismo resultado, porque el resultado que acabamos de encontrar, este, por ejemplo, es exactamente el mismo que este. Es lo mismo. Han factorizado un 2, podemos factorizar un 2. Este 2, y esto se me va a quedar con 2 simplemente, y ya está. El denominador es exactamente el mismo. Y fíjense que este signo menos que tenía ahí adelante se va a cancelar introduciéndolo en el numerador. Entonces voy a tener 2z menos x, que es exactamente lo que tengo acá. Entonces, fíjense, son dos procedimientos bastante sencillos. Los dos hemos aprendido. Este procedimiento es utilizando la regla de la cadena, haciendo este mapita conceptual, etcétera, etcétera. Y el otro procedimiento es más inmediato, es directo. Y lo único que tengo que hacer es acordarme de estas fórmulas. Y fíjense, ni siquiera tengo que acordarme la fórmula, ¿no? Simplemente tengo que ver qué es lo que me piden. Me piden z respecto de x, de esta ecuación vinculante, de esta ecuación grande. Por lo tanto, z tiene que ir abajo y x tiene que ir arriba, sin olvidarse el signo menos. Y cuando hacemos jacobianos, ocurre exactamente lo mismo. Cuando hacemos jacobianos, ocurre exactamente lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, esto es bastante sencillo, digamos, ¿no? Bastante elemental. Ahora nos toca la segunda derivada de la función respecto de x, la segunda derivada de la función. Porque nos han pedido... ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? No, ¿no? ¿Puede grabar, Inge? Ah, ya, ya. Ah, sí, sí. Nos estábamos olvidando de eso. Nos estábamos olvidando de eso. Ya está. Ya ha iniciado la grabación. Sigamos. Ahora tengo que hallar la segunda derivada de la función z respecto de x.
Entonces hay que hacer como un cociente, ¿no? Como un cociente. Entonces será la derivada de lo que tengo arriba por el de abajo sin derivar, más el de arriba sin derivar por la derivada de abajo. O, menos, mejor dicho, el de arriba sin derivar por la derivada de abajo, dividido entre el término que tengo en el denominador elevado al cuadrado. Y es lo que vamos a hacer. Voy a derivar en principio esto respecto de y. Entonces, si nos fijamos, solo z depende de y en el numerador. X es una constante. Por lo tanto, eso será 2 veces la derivada de z respecto de y por el denominador sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada de abajo respecto de y. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Z respecto de y simplemente. Ahora, estas derivadas las tengo que encontrar también. Las tengo que encontrar. Ahora, fíjense, las estoy encontrando con la formulita. Ya no estoy haciendo regla de la cadena, estoy haciendo de la manera directa. Esta estoy utilizando de manera directa. Entonces, con esa forma directa, tengo la derivada que me han pedido y finalmente reemplazo en el término que me han pedido hallar y ya tengo la derivada. Fíjense, es bastante sencillo. No es complicado. Es más, para algunos de ustedes tal vez hasta les parezca demasiado obvio. Pero es así. Tampoco hay mayor complicación, ¿no? Solo hay que tener claras las ideas. No hay que complicarse mucho y no hay recetas mágicas para resolver estos problemas. Solo hay que saber el procedimiento y lo que estamos haciendo, nada más. Esta es una forma implícita y esa forma implícita la puedo derivar o utilizando ese procedimiento que hemos desarrollado de las diferenciales exactas o haciendo regla de la cadena como lo vemos acá. Los dos procedimientos son válidos, uno es un poquito más largo que el otro, este es más inmediato, el segundo procedimiento este es más inmediato, es más directo y no tengo que hacer más nada. ¿De acuerdo? Sigamos. ¿Alguna duda con este ejercicio? Yo creo que no, porque es bastante elemental. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es interesante, porque vamos a hacer cosas medias raras. Nos están pidiendo que cambiemos la variable por la función en una ecuación diferencial, en esta que nos han dado. La variable es x y la función es y. ¿De acuerdo? Porque yo sé que y depende de x. Por eso estoy derivando y respecto de x una vez, 2 veces o las veces que hagan falta. Lo que nos están pidiendo es que ahora la variable se cambie por la función. En otras palabras, yo quiero derivar x respecto de y. X se va a volver la función y y va a ser la variable. ¿De acuerdo? Ese es el trabajo. ¿Cómo hacemos? Puede ser, o vamos a empezar con un truco bien sencillo. Yo sé que la derivada de una función lo puedo escribir así. Esa es la derivada de una función, y es respecto de x, la derivada que conocemos. Pero no se olviden de que las derivadas, jóvenes, son divisiones. Y ese es el concepto importante que tenemos que tomar en cuenta acá. Las derivadas son funciones, o divisiones, mejor dicho, entre elementos diferenciales. Cuando yo divido un elemento muy pequeñito, un número muy pequeñito, entre otro número muy pequeñito, estoy derivando. Por eso digo, esta es una división entre la forma diferencial de y y la forma diferencial de x. Por lo tanto, como solo es una división, puedo hacer medios y extremos. El diferencial de y lo pongo abajo, el diferencial de x se queda como está y tengo un 1 arriba. Con eso lo que hemos logrado es construir esto. Y fíjense, ya hemos hecho parte del problema. Ya hemos resuelto parte del problema haciendo simplemente este truco. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, no había sido tan complicado. No había sido tan complicado encontrar la derivada de x respecto de y. Simplemente estoy haciendo medios extremos. ¿Dónde aparece la complicación? ¿O dónde podría haber una complicación? La complicación podría aparecer cuando encuentro la segunda derivada, que eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿De acuerdo? Lo primero que puedo advertir es que esta función es una función exponencial. Fíjense, está elevado a la menos 1. Es una función exponencial, por lo tanto tengo que derivar primero la función exponencial. Y la función exponencial se derivará haciendo esto, ¿no? Este menos 1 aparece por delante, por la base sin hacerle nada, elevado a la menos 1 menos 1. Por eso tenemos
menos 2 acá. Lo primero que he hecho es derivar la forma exponencial. Perfecto. El segundo paso es más complicadito, porque el segundo paso ahora tengo que derivar respecto de x, porque estoy encontrando la segunda derivada de la función respecto de x, estoy queriendo transformar este término, estoy queriendo hallar ese término, estoy derivando respecto de x, este término, la base de la función exponencial. Ahora, mi duda es cómo derivo esta parte. ¿Cómo derivo la variable respecto de la variable? Esta función que se llama x respecto de la propia función que se llama x. Eso es lo que estoy queriendo hacer. No se puede, ¿no? Tendría que ser una cosa como la derivada de x respecto de y. Debería aparecer y acá. Así tendría la segunda derivada de x respecto de y dos veces. Pero no estoy haciendo eso. Estoy haciendo la derivada respecto de x. Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño truco, acordándonos de lo que hemos aprendido utilizando ese procedimiento de la regla de la cadena. Vamos a hacer eso. Nos quedamos con este término que tenemos acá, eso ya está derivado, no podemos hacer más nada acá. Y fíjense lo que voy a hacer, voy a hacer un pequeño truco bien sencillo. Yo quiero derivar esto. A ver, lo voy a resaltar mejor. Yo quiero derivar esto. Entonces lo que voy a hacer es introducir la variable y como una variable auxiliar. Entonces voy a decir la derivada respecto de y, lo vuelvo a colocar acá y aparece x. Eso quiere decir que ahora esta función que se llama, no sé, lo que sea, a esta función le voy a dar un nombre. No sé, que se llame, por ejemplo, m. Entonces yo voy a decir m depende, quiero derivarlo respecto de x, pero lo tengo que hacer a través de y. Eso es lo que estoy haciendo. Perdón, jóvenes, un momentito. Estoy con un pequeño contrabajo. Hola. Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Lo que estábamos haciendo era derivar una cosa bonita, ¿no? Para mí esta función la estoy llamando m, esta función m depende de y de manera directa y depende de x de manera indirecta. Eso es lo que estoy queriendo hacer. Por lo tanto, cuando yo derivo m respecto de x, lo estoy haciendo a través de y.
Lo estoy haciendo a través de y. Es lo que estoy queriendo hacer acá, ¿no? Voy a derivar m respecto de y por la derivada de y respecto de x. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué estoy haciendo eso? Eso estoy haciendo porque no puedo derivar directamente respecto de x. Porque acá arriba tengo una función que depende de x. Este m depende depende de y directamente, fíjense. M depende de y. Y m para mí es x. Entonces, x es como si estuviera derivando respecto de y. No sé si me entienden, jóvenes, lo que estamos haciendo. En realidad estamos haciendo un pequeño truquito simplemente, ¿no? Para decir que la derivada del respecto de x, que es esto lo que nos interesa, estamos encontrándolo a través de y. ¿Y por qué a través de y? Porque y es la variable que estoy usando para derivar x. Entonces yo tengo que derivar primero x respecto de y, a la fuerza, no puedo hacerlo de manera directa, no puedo hacer x respecto de x. Tengo que derivar x respecto de y desde y recién saltar x, porque esto ya es una nueva función. Eso es lo que estoy haciendo. O en otras palabras, para hacerlo más mecánico, es como si yo cancelara este con este, y este término que sería 1 sobre el diferencial de x, que es el que me quedaría, viene acá adelante, ¿no? Vendría ahí adelante, que es lo que teníamos acá. Es el truco que hemos hecho. Y con eso está resuelto este problema que parecía complicado, porque a continuación lo que voy a hacer es, bueno, lo tengo ese término ahí sin hacerle nada, voy a encontrar la segunda derivada de x respecto de y dos veces, eso sí lo puedo derivar fácilmente, que sería la derivada de esto, del término entre paréntesis, por la derivada de y respecto de x, y la derivada de y respecto de x, yo sé que vale la derivada de x respecto de y elevado a la menos 1. Y con este menos 2 que tengo, aparece elevado a la menos 3. Esa es la parte más complicada, cuando hago cambios entre variables y funciones. Por lo tanto, ya sé que la derivada de y respecto de x había sido igual a la derivada de x respecto de y elevado a la menos 3, por la segunda derivada de x respecto de y dos veces. Lo único que ahora voy a hacer, lo único que vamos a hacer es reemplazar este término, que sería por todo esto, en nuestra ecuación que está dada por acá. Ahora, fíjense que en la ecuación podrían haberme dado más términos, ¿no? Por ejemplo, me podrían decir acá, aumentar y decirme más 3 veces la derivada de y, por ejemplo, me podrían poner así, respecto de x. Entonces, la segunda derivada de y respecto de x ya sabemos cuánto vale, y la derivada de y respecto de x también ya sé cuánto vale. Vale la derivada de x respecto de y elevado a la menos 1. Entonces, simplemente reemplazando en la ecuación que teníamos, en nuestra ecuación original, en nuestra función que nos han pedido que transformemos, reemplazaremos la derivada de y respecto de x por su equivalente por menos 2 veces y. Fíjense que acá hay un término que lo he simplificado, ¿no? Este término, la derivada de x respecto de y elevado a la menos 3, que tengo que hacer aparecer aquí adelante, lo estoy multiplicando por la derivada de y respecto de x elevado al cubo. Ya no, el exponente ya no es negativo, ahora es positivo, para que este término se cancele, valga 1, y ese término que estoy aumentando aparezca acá, detrás de y, de 2 veces y. ¿De acuerdo? Y eso es exactamente lo que hemos hecho acá. Y el resultado final, multiplicando por menos 1 para este signo negativo cancelar, me queda esto. ¿De acuerdo? Fíjense que este es un ejercicio bien bonito, no muy complicado, pero sí hay que hacer algunas cosas como estas que he visto acá, o que hemos visto acá. Esta parte que es la que estoy borrando es la parte importante, ¿no? Esta es la parte importante, porque en esta parte nosotros estamos derivando la derivada de x respecto de y respecto de x nuevamente. Es lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? ¿Y cuál ha sido el efecto de hacer todo eso? El efecto ha sido que lo que era función antes, que es y,
lo que era función antes, que es y, se ha vuelto ahora x. Y la variable final, que era x, ahora se ha vuelto variable final y. Este término no pasa nada, ¿no? No podemos hacer nada ahí porque ahí no hay ninguna derivada, así que se queda como está y no le hacemos ninguna modificación o ninguna operación adicional. Y lo que hemos logrado es exactamente lo que nos han pedido, cambiar la función por la variable. La función era y lo he cambiado por la variable x. Por eso ahora tengo la segunda derivada de x respecto de y 2 veces. ¿De acuerdo? ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda con esto? Ninguna. Bueno, sigamos. Veamos otra transformación. Nos piden transformar esta función. Es una ecuación diferencial. Pero quiero transformar ahora, voy a hacer un caso parecido al anterior, pero ahora quiero que la función no sea z, porque en este ejercicio la función es z. Z se está derivando respecto de x y z se está derivando respecto de y. O sea que nuestro dibujo, nuestro mapa conceptual sería una cosa simple, sería bien sencillito. Tendría una función z, no hay variables intermedias, no hay nada por el estilo. Tengo z y tengo x, por lo tanto lo puedo derivar, y tengo y por lo tanto lo puedo derivar directamente. Pero en este ejercicio lo que queremos hacer es que no sea z la función, sino que sea x la función. Entonces lo que nosotros debemos hacer o lo que nos están pidiendo es que este diagrama se transforme así. Que ahora sea x la función y que se derive respecto de y respecto de z. Ahora también podría ser que sea y la función y que se derive respecto de x y respecto de z. O sea, puedo hacer las combinaciones que se me ocurran. Ese es el trabajo que tenemos que acometer ahora. ¿De acuerdo? Tenemos que ir de acá a acá. La ecuación diferencial es esta. Esta es la ecuación diferencial. Y en esta ecuación diferencial tiene que aparecer x arriba, derivados respecto de y tiene que aparecer x arriba, derivados respecto de z. Este no pasa nada. Se queda como está porque no se está derivando. Es una variable que está ahí y no se está derivando. X lo mismo y h lo propio. Es una constante, digamos. ¿Cómo hacemos? A ver, ¿alguna idea tienen, jóvenes, de cómo podemos resolver esto? ¿Qué dicen? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Ninguna duda? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí. Ya, gracias. A ver, ¿se les ocurre alguna idea de cómo puedo hacer para que x ahora sea la función y que z sea la variable? A ver, ¿qué podemos hacer? Fíjense, vamos a hacer diferenciales totales. Vamos a hacer diferenciales totales. Voy a hallar el diferencial total. Voy a asumir y voy a partir de acá, de esta función, y voy a hallar su diferencial total. Por lo tanto, el diferencial total de la función x, porque ahora x es una función, ya no es y, ya no es z, ahora es x la función. El diferencial total va a ser, la derivada de la función respecto de y por el diferencial de y más la derivada parcial de la función
respecto de z por el diferencial de z. Pero yo sé que x es igual a f, por lo tanto, en lugar de f yo puedo colocar x y x. Por lo tanto, tengo el diferencial total. Y seguramente esta es una forma diferencial exacta también, así como hemos estudiado la clase anterior, la clase del día lunes, cuando veíamos diferenciales exactas y aprendíamos a resolver, ¿no?, en unas ecuaciones diferenciales. Sigamos. ¿Qué más hacemos? Fíjense que en esta ecuación, en la última que hemos encontrado, en esta, y haciendo tan fácil como un diferencial total de x, estoy partiendo de esto, todavía no estoy resolviendo lo que me han pedido, lo que nos han pedido es esto, ¿no? Pero todavía no lo estoy viendo, simplemente estoy partiendo de esta función. Y en esta función aparece el diferencial de z. Interesante. Yo sé que en este ejercicio, así como nos han dado, la función es z. Y por lo tanto, z también puede hallarse su diferencial de z. Puedo hallar su diferencial de z. Y eso va a ser igual a la derivada de z respecto de x por el diferencial de x. Y va a ser aumentado o agregado con la derivada de z respecto de y por el diferencial de y. ¿De acuerdo? Yo sé que también puedo escribir eso, porque z depende de x y de y. Y para este término, para este dibujo verde, también puedo hallar su diferencial total, que es lo que hemos hecho. Por lo tanto, el diferencial de z va a ser lo que acabamos de hacer acá arriba, así como a la letra, lo que acabamos de hacer arriba, va a ser igual a la derivada de la función respecto de x por el diferencial de x más la derivada de la función respecto de y por el diferencial de y, o lo que es lo mismo, igual que en el caso de arriba, z respecto de x más z respecto de y por el diferencial de y. Se han encontrado las formas diferenciales de ambas funciones, de la función original que es z y luego de la función que nos han pedido que ahora sea x. ¿De acuerdo? Entonces tengo las dos formas diferenciales. Las dos formas diferenciales. Ahora vamos a ver que en este caso lo único que tengo que hacer es tratar de resolver un sistema de ecuaciones. Vamos a resolver un sistema de ecuaciones. De la primera ecuación, digamos de la 1, y esta va a ser la ecuación 2. Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. De la ecuación 1, lo que voy a hacer es identificar la variable que a mí me interesa. Esta me interesa. ¿Por qué me interesa esa? Porque esa también está acá. Porque si yo puedo despejar de acá el diferencial de z y reemplazarlo acá, voy a tener una ecuación donde voy a igualar cosas. A ver, vamos a ver si se puede hacer eso. Entonces, de la ecuación 1, que es esta, despejo el diferencial de z. Y lo único que voy a tener es un diferencial de x menos la derivada de x respecto de y por el diferencial de y sobre la derivada parcial de x respecto de z, que es el término que tenemos acá. Perfecto, ya tenemos eso. Y eso es el diferencial de z, pero el diferencial de z también aparece en la ecuación 2. Por lo tanto, lo que voy a hacer es igualar el diferencial de z que hemos obtenido, que sería nuestra ecuación 3, esta, lo voy a igualar con 2. Lo voy a igualar con esta. Lo voy a igualar con esa. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Los dos son diferencial de z. Por lo tanto, como estamos trabajando con la misma función, este elemento diferencial de z es el mismo para ambas ecuaciones, porque no se olviden, son la misma función, solo que en este caso lo único que he hecho es despejar x en términos de y y de z, de la función que me han dado al principio. Lo único que estoy haciendo es despejar x en términos de y y de z, pero es la misma función. Todas las variables están vinculadas siempre, en este caso o en este otro caso, a partir de la misma función. Lo único que estoy haciendo es despejar una variable o despejar la otra, nada más. Por lo tanto, el diferencial de z en ambos casos tiene que ser el mismo. Y eso es lo que estamos estableciendo acá.
y lo estamos igualando en esta ecuación. Ahora, para igualar estas ecuaciones me voy a fijar si puedo igualar igualando los términos que están afectados por las formas diferenciales. Por ejemplo, aquí yo tengo un diferencial de x y acá también tengo un diferencial de x. Acá tengo un diferencial de y y acá también tengo un diferencial de y. Por lo tanto, voy a agrupar para compararlos. Voy a agarrar inicialmente este término y este lo estoy distribuyendo en este lado. Me va a quedar 1 sobre la derivada de x respecto de z por el diferencial de x, que está ahí. ¿Cuál es ese diferencial de x? Ese diferencial de x es este. Estoy separando simplemente el denominador entre el denominador, ¿no? Y en este otro lado voy a tener la derivada de x respecto de z acá, por la derivada, o mejor dicho, en el numerador voy a tener menos la derivada de x respecto de y por el diferencial de y. Entonces ya tengo una cosa bien interesante. Ya tenemos una cosa bien interesante. Lo primero que tenemos es que este término es igual que este. Porque ambos tienen diferencial de x. Y este término lo voy a poder igualar con este otro, porque ambos tienen el diferencial de y. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo en el segundo paso. La derivada de z respecto de x va a ser, por lo tanto, igual a 1 sobre la derivada de x respecto de z. Al revés, ¿no? Fíjense, es al revés. Y esto me está corroborando lo que he hecho acá. En el anterior ejercicio, fíjense, cuando hicimos este truco, les dije la derivada de y respecto de x es lo mismo que 1 sobre la derivada de x respecto de y, porque las derivadas son divisiones entre formas diferenciales. Habíamos comentado eso. Y acá está apareciendo exactamente esa misma condición que hemos utilizado hace rato de memoria, pero que ahora lo estamos demostrando. Genial. Y también voy a poder igualar, bueno, lo que hemos hecho es igualar este con este, y ahora voy a igualar este con este. ¿De acuerdo? Igualando eso con eso me da exactamente esto. La derivada de z respecto de y, por lo tanto, había sido igual a menos la derivada de x respecto de y sobre la derivada de x respecto de z, que lo estoy tomando de este término, ¿no? De este término. Este es igual a este que tengo acá adelante. Listo. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar en la ecuación original, porque en la ecuación original teníamos esta expresión. Esta era la ecuación original. Y acá voy a reemplazar la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y, lo voy a reemplazar con los resultados que acabamos de encontrar. Con este y con este. Reemplazando tenemos esta expresión. En esta expresión final puedo multiplicar ambos lados, porque no se olviden de que esta es una función que está igualado a 0. Puedo multiplicar a ambos lados por este término, por este. La derivada de x respecto de z, ambos lados. De tal forma que al multiplicar todo por... Acá vamos a hacer así. Todo lo voy a multiplicar por la derivada de x respecto de z. De tal forma, respecto de z, estoy volviendo a colocar por costumbre x abajo, respecto de z. De tal forma que este término se me va a cancelar con este y se me va a cancelar con este. Y acá va a aparecer este término con z. Y ese es el resultado que obtenemos finalmente. ¿Qué les parece? Bonito, ¿no? Un ejercicio bonito usando diferenciales totales para resolver y para hacer algo que nos han pedido que es interesante, es bonito. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Está claro? Muchachos, ¿está claro? Sí, está claro.
Muy bien. En su casa vuélvanos a hacer, familiarícense con estos métodos, porque fíjense, no son los métodos tradicionales, ¿no? No es lo que hacemos normalmente, transformar una función o cosas como esas. Aquí estoy manipulando a mi antojo un poco las funciones y ustedes podrían practicar para encontrar ahora o transformar esta ecuación de tal forma que ahora la función sea y dependa de x y de z, por ejemplo. Entonces, tener una tercera ecuación que podemos obtener a partir de la ecuación original. Entonces, fíjense, acá ya tendríamos un resultado. La función original es esta, ya tengo 2. Y ahora tendríamos que ver cómo se modifica esta expresión cuando asumimos de que y ahora es la función. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos. Veamos el tercero. El tercero es el más fácil, nos va a tomar 5 minutos. Pero cuando uno ve el problema, se asusta. Se asusta. Veamos. Y esta es una pregunta de un examen pasado. Y si lo tiene en el solucionario por ahí alguno de ustedes, se va a dar cuenta que la solución planteada en el solucionario es muy larga. Y no tiene sentido cuando uno sabe teoría. Cuando uno sabe teoría, se da cuenta que hay cosas que se pueden hacer solo mirando. Solo mirando. Fíjense, nos han dado una ecuación que se llama W. Y esta función, que se llama W, depende de 3 variables. Depende de X, depende de Y depende de Z. ¿De acuerdo? Y nos están pidiendo que hallemos la expresión reducida de esto. Quiere decir que yo tendría que derivar la función W, esta función, respecto de X, respecto de Y, respecto de Z, multiplicar por X, por Y, por Z, esos términos respectivamente, y finalmente sumarlos y ver cuánto sale. A ver, en el solucionario que les comentaba, lo que hacen es un cambio de variable. Dicen esto. Le puedo llamar a U, le puedo llamar Z sobre X. Le podemos llamar así. Le podemos llamar B a la siguiente variable, Y sobre Z. Y a la tercera, W, le podemos dar o lo podemos agrupar con X sobre Y. De tal forma que esta función esté U, B, Y, y tendríamos un mapita así, ¿no? Tendríamos la función W, y la función W va a depender de U, va a depender de B, va a depender de W. Bueno, W minúscula, digamos, porque W es la función mayúscula, ¿no? Esa función W mayúscula que sea esta, para no confundirnos, y W minúscula que sea la tercera variable acá, minúscula. Entonces va a depender de esas funciones. Puedo derivar respecto de esto, respecto de este y respecto de este, pero voy a derivar a través de la función f, ¿no? A través de la función f. Y además, x, y, v y w van a depender de x, de y y de z. En general, ¿no? En general. U dependerá de x y de z, nada más, porque fíjense, es x sobre z. B dependerá de y y z, dependerá de y y z. Si quieren pueden poner todas las variables, pero no hay necesidad, digamos. Y finalmente W minúscula dependerá de X y de Y. Y a su vez W depende de Z.
Ese es mi mapa conceptual, ¿no? Entonces, cuando yo derive W respecto de X, diré W respecto de X será igual a la derivada de W respecto de U por U respecto de X. Y cuando haga eso tendré que decir, bueno, en realidad aquí hay una función más que es F. Tendré que decir la derivada de W respecto de X será igual a la derivada de F respecto de U por la derivada de U respecto de X. ¿De acuerdo? Así tendríamos que empezar a derivar. Encuentro todas esas derivadas respecto de X, respecto de Y y respecto de Z y luego reemplazamos en esta función. Si ustedes se ponen a pensar, vamos a tener un trabajo más o menos arduo, ¿no? Más o menos arduo. No es largo, pero sí es arduo. Pero ahora, fíjense lo que voy a hacer. No voy a hacer nada de eso. O sea que, como sabemos teoría y somos buenos en la teoría y nos gusta leer teoría, yo sé que esta expresión que me han dado para transformar esta se parece a esta. En realidad es esta. Lo voy a escribir acá, pero antes borraremos estas cosas para que nos hagamos campito. Eso para mí se parece a esto, se parece al vector de posición R escalarmente por el vector gradiente de W. Y esto para mí es el teorema de Euler. Es el teorema de Euler de las funciones homogéneas. Y si esta función es homogénea, esto debería ser igual a R veces, o K veces, que es el grado de homogeneidad, por la propia función W. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! No se olviden de que el vector de posición es el vector formado por las variables X, Y y Z, así se llama ese vector, ¿no? Es un vector súper importante, porque este vector representa superficies, representa curvas o simplemente un punto en el espacio. Es el vector de posición que lo puedo parametrizar para que generen, por ejemplo, curvas. Si X, Y y Z dependen de T, el vector de posición es una curva. Si X, Y y Z dependen de dos parámetros, por ejemplo, U y B, el vector de posición se vuelve una superficie. Y si lo dejo simplemente como X, Y y Z, es un punto en el espacio. Fíjense, el vector de posición me sirve para identificar un punto en el espacio. Me sirve para generar curvas. Me sirve para generar superficies. En análisis vectorial y tensorial, en esas asignaturas se utiliza harto el vector de posición. Es un vector súper importante. Y si yo multiplico este vector con el gradiente de F, no se olviden de que, con el gradiente de W, no se olviden que el gradiente de W es un vector que se forma con las derivadas parciales sucesivas de W. W respecto de X, W respecto de Y W respecto de Z. W respecto de Z. Entonces, si yo hago el producto escalar entre este vector gradiente y este vector de posición, hago esta operación, me da esta ecuación. Me da exactamente esa ecuación. Y eso es justo lo que me están pidiendo. Me están pidiendo que calcule y simplifique, y halle su expresión reducida. Entonces yo lo estoy haciendo desde otra perspectiva, yo lo estoy tratando de resolver desde otra visión. No estoy queriendo meterme a derivar absolutamente nada. Si quiero lo puedo hacer, pero me va a tomar, no sé, por lo menos unos 15 minutos, unos 15 o 20 minutos hacer esas derivadas, haciéndolo con calmita, digamos. Ahora, esta expresión se parece al teorema de Euler. De hecho, es el teorema de Euler para funciones homogéneas. Entonces, lo que me tocaría ver es si esta función es homogénea. Y de hecho lo es, pues, porque ¿cómo se define una función homogénea? Una función homogénea se define cuando yo escalo las variables con un valor de lambda y luego veo cómo se modifica la función W. Por lo tanto, fíjense, W lo voy a escalar. Y voy a decir, esto va a ser igual a Z a la 6. En lugar de Z voy a poner lambda veces Z elevado a la 6.
elevado a la 6 por la función, por esta función. Esta función también lo tengo que escalar. Y lo tengo que escalar haciendo lo mismo. Lambda por z sobre... Ay, ese mi z ha quedado mal. Sobre lambda veces x, coma. El siguiente término sería lambda veces y. Me imagino que ya se están dando cuenta por dónde estoy yendo. Sobre lambda veces z, coma, el tercer término que ya no lo voy a poner porque es exactamente lo mismo, lambda veces x sobre lambda veces y. Fíjense que estos términos que están dentro de la función f, en esos términos, en sus variables, puedo cancelar lambda. Este se me va a ir con este se me va a ir con este, y este que tenía o que tengo acá se me va a ir con este. Por lo tanto, la función f es una función homogénea de grado 0. Es una función homogénea de grado 0. Y en este otro caso, lo único que me va a quedar es lambda a la sexta por z a la sexta. Haciendo la distribución del exponente en esos dos términos que se están multiplicando en la base. Y acá a continuación va a aparecer la propia función f sin lambda. Y por lo tanto, w había sido igual a lambda a la sexta, por z a la sexta, por f. Por la función f que depende de x sobre z, y sobre z, y el que viene a continuación x sobre y. En otras palabras, la función se repite, vuelve a aparecer w, multiplicado por este factor lambda elevado a la sexta. Por lo tanto, el grado de homogeneidad es 6. Haciendo ese simple análisis de 2 minutos, jóvenes, yo sé entonces que el resultado de esto va a tener que ser igual a 6 veces la función w. Ya está simplificado. Y eso es lo que pongo acá. Teorema de Euler. La función. El primero, o la función f, es homogénea de grado 0. Y la otra es homogénea de grado 6. Por lo tanto, esta función es homogénea de grado 6. Porque sumaría exponentes, ¿no? El exponente de esta función de grado 0 es 0 nomás, y z es de grado 6. 6 más 0 es 0, por lo tanto, esta función es homogénea de grado 6. Por lo tanto, la función simplificada es esto. En el solucionario de ese examen parcial que les comentaba, no hacían esto. En el solucionario hacían el cambio de variable que estábamos haciendo acá. En cada una de las variables, acá, acá y acá. Y trataban de resolver las derivadas y les tomaba más tiempo y gastaban más hojas. Cuando uno mirando simplemente la función y mirando lo que me están pidiendo que simplifique, yo sé que eso es súper fácil. Ahora, fíjense cómo se puede modificar este ejercicio para que ustedes tomen en cuenta lo que estamos haciendo, para que vean que esto es bastante flexible y siempre se puede hacer. ¿Qué pasa si me piden que simplifique esto y más, no sé, la derivada de w respecto de x? Simplemente. Le aumentan un término, o le aumentan cualquier cosa, acá. O tal vez un cruzado. Segunda derivada de la función respecto de x y luego respecto de y, digamos. O de y luego respecto de x. Un cruzado me podría simplificar esto, me dice. Fíjense que lo puedo hacer por partes. Esta primera parte lo puedo hacer con el teorema de Euler, porque esto se va a simplificar como 6 veces la propia función w. Y lo único que tendría que hacer es esto. Más, bueno, en esta derivada, bueno, sí hay que derivar f respecto de y.
haciendo derivación implícita y luego hacer la derivada respecto de x. Pero ya no tengo que hacer 1, 2, 3 derivadas, 4 y 5 derivadas. Solamente haría una, o dos, digamos, estas dos. ¿Y eso por qué se puede hacer? Porque siempre me han enseñado de que las derivadas parciales o las derivadas en general, al ser estructuras aditivas, son distributivas respecto de la suma, porque son transformaciones lineales. Por lo tanto, yo puedo derivar en principio esta parte, pensar que voy a derivar primero esta parte y luego sumarle este otro término que lo voy a resolver separadamente y luego sumo. Y esta primera parte lo voy a calcular utilizando el teorema de Euler para poder simplificar, porque eso es súper sencillo. Súper sencillo. O también me podrían poner una función como esta, fíjense, me podrían decir W es igual, bueno, acá, para no escribir todo porque tardo mucho, me podrían poner así. Lo voy a poner con rojos, rosado, no sé qué color verán. Más, digamos que W va a ser todo esto, más, no sé, X E a la Y por Z. Menos, no sé, X al cuadrado Y. Digamos, me dicen que es W es todo esto más esto, estos términos que he aumentado. Y me dicen, simplifica esto. Lo mismo. Lo mismo. Primero, agarro esto y calculo esto con el teorema de Euler. Por lo tanto, mi primer resultado va a ser 6 veces W. Y luego hago las derivadas para esta parte. Haciendo todo esto nuevamente, ¿no? Todo esto para esta parte. XW respecto de X más Y respecto de Y multiplicado por la derivada de W respecto de Y, más Z multiplicado por la derivada de W respecto de Z. Pero solo hago de esta partecita. Solo hago de esta parte. Que es más fácil, ¿no? Derivar esta función respecto de X, porque W es todo esto, lo estoy haciendo por partes, estoy dividiendo la función W. Primero estoy trabajando una partecita y luego estoy haciendo otra partecita. Solo que la primera parte es bastante sencilla, porque la primera parte es aplicación del teorema de Euler, así lo puedo calcular. Y la segunda parte, bueno, está la segunda parte que sería este término que viene a continuación. Voy a volver a calcular todo esto, solo de esto que es mucho más sencilla. Luego lo sumo, los resultados, y esa va a ser la expresión simplificada. Fíjense que les estoy mostrando una cosa bien interesante para que ustedes puedan utilizar. Les estoy abriendo un poquito los ojos para que vean que el teorema de Euler sí es importante, que las funciones homogéneas son útiles en algunos ejercicios y que todo lo que hemos aprendido en algún momento se aplica. ¿De acuerdo? Eso es exactamente lo que estamos haciendo. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Algún comentario? Ninguno. Bueno, con eso damos por concluida nuestra clase. Quería poner algún ejercicio más, pero ya no me dio tiempo en la mañana porque estaba con un trabajo que me está sacando canas verdes. Así que lo dejo ahí. Antes de concluir nuestra clase hoy un poco más temprano que de costumbre, ¿quieren pasar? Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Quieren pasar una clase extra de ejercicios adicionales a esto? Sí. Sí, por mí no hay ningún problema. No sé si ustedes están de acuerdo, podemos pasar. Podemos incluso disponer de nuestras clases de la siguiente semana, para no pasar el fin de semana, digamos. Podemos pasar el lunes o el miércoles, porque creo que el examen está programado para el viernes, ¿no? Si no me equivoco. ¿Ha salido publicado ya los horarios para la semana de exámenes o todavía? Sí, ya salió. Es para el viernes. Viernes, correcto. El viernes vamos a dar examen entonces. Entonces tenemos el lunes y el miércoles que podríamos disponer, digamos, cualquiera de esos 2 días en nuestros horarios de clases. Si es que, por supuesto, no se les cruza con ningún otro examen en esos horarios del mediodía, ¿no? Y si tienen tiempo, por supuesto. Y si no, podríamos pasar el día, la siguiente semana también en las noches, cualquier nochecita para hacer problemas de máximos y mínimos, o tal vez el fin de semana, nuevamente el sábado que yo me he olvidado y que no he podido, más que olvidarme, digamos, he llegado tarde a mi casa, podríamos programar también para en la nochecita.
una clase, o al mediodía. Podría tratar de estar al mediodía, porque los sábados yo salgo y trato de llegar al mediodía a mi casa, pero no siempre lo logro. ¿Qué dicen, jóvenes? Para ponernos de acuerdo y vernos la siguiente semana, porque esta es prácticamente nuestra última clase. Si no quedamos en nada, bueno, nos veríamos el día del examen directamente, ¿no? El miércoles en la noche. El miércoles en la noche. ¿Qué dicen? El sábado. Este sábado. Sí. A ver, ¿qué dice el resto? Hay dos propuestas. Una de sus compañeras propone el sábado y otra compañera de ustedes propone el miércoles en la noche. El sábado podría ser al mediodía o en la noche. ¿Qué dicen? Sábado. En que sí, sábado en la noche podría ser. Van a tener más tiempo. ¿Ya? A ver qué dice el resto. Ya hay una tercera. Ya, a ver, por lo menos unos dos más que se pronuncien para que tomemos una decisión. Sábado por la noche. ¿Ya? ¿Alguno más? Ninguno más. Bueno, jóvenes, entonces quedaremos el sábado en la noche a las 7 de la noche, que me parece que es un buen horario, y les voy a pedir, por favor, encarecidamente, que me manden un mensajito por WhatsApp a las 5 más o menos que voy a estar fuera, para que me apuren, porque por ahí me olvido. Bueno, un compañero dice que podría ser también el día miércoles en el horario de clase, pero tal vez se les cruza con algún examen a algunos de ustedes, ¿no? Ese es el problema. No todos estamos en el mismo nivel. Hay algunos chicos que están un poco más arriba, digamos, y otros que están en su nivel. Entonces el problema es ese, ¿no? Tal vez se les cruza con algún examen. El sábado en la noche